Hola, muy buenos días. Este es su programa En Contacto Cósmico. Estamos para el canal de YouTube Contacto Cósmico Ancestral desde el Museo de Piedras Ancestrales. Pues hoy estamos, ya saben, con nuestra amiga Joana Páez. Hola Joana, ¿cómo estás? Hola Carla, hola Cris, ¿cómo están? Joana, como saben, ella es aprendiz de Pampa Misayo, que es la maestría de la ritualidad andina. Ella promueve la cultura de los Quero, que es una cultura milenaria, sabia, chamánica, que habita en los Andes de nuestra América. Estamos también hoy en día con Cristina Mendoza. Cristina, ella es coordinadora académica del Centro Educativo ADRI de México, es psicóloga y pues la tenemos aquí para que nos hable un poco sobre el proceso que ella lleva como psicóloga, el aporte que le hace, digamos, a la humanidad, porque este es un área humana. Y hola Cris, ¿cómo estás? Hola, hola Carla. Hola a todos. Pues es un placer estar este día, bueno, esta tarde con ustedes. Y claro que sí, con mucho gusto. Bienvenida, Cris. Joana, desde los Andes, dinos de qué manera, desde la ritualidad, desde la cosmovisión andina, de qué manera se tratan los problemas, digamos, psicológicos en una persona. Cuéntanos acerca de esta sabiduría, por favor. Hola, hola Carla, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén viendo y cuando nos vean en diferido. ¿Cómo se tratan los problemas emocionales? Bueno, las emociones, tocaría entender un poco lo que definen las emociones, ¿no? Entonces, las emociones son estados del ser humano que no están para, no existen para hacernos daño. Las emociones simplemente están para a nuestro servicio y somos nosotros quienes elegimos qué color ponerle a cada emoción. A lo largo del tiempo hemos estado peleando con las emociones, creyendo que no deben estar unas y que unas son buenas y que unas son malas. Eso se convierte en un conflicto y hace que creamos que estemos mal, ¿sí? Pero todas las emociones están y deben estar en el ser humano porque hacen parte de nosotros, ¿sí? A veces creemos que nosotros nos enfadamos, que una persona nos hizo enfadar, pero en realidad nosotros somos los que nos enfadamos a través de esa persona. El enfado es nuestro. Desde esa conciencia y desde ese reconocimiento empezamos a tratar las emociones y los problemas psicológicos en la comunidad andina ancestral. Excelente, gracias por darnos esta perspectiva, Joana. Bueno, Cris, entonces cuéntanos qué hace la escuela, qué hace el Centro Educativo ADRI, quién digamos, qué aporte le hace a la humanidad en este aspecto desde la psicología, desde la pedagogía, las personas que los buscan. Cuéntanos qué hacen. Claro, pues bueno, primero que nada, buenas tardes de nuevo, Carla, Joana, es un gusto para mí estar esta tarde con ustedes. Y pues sí, les cuento, pues soy coordinadora académica del Centro Educativo ADRI. Se ofrecen diversos servicios como clases de regularización a niños de preescolar, primaria y secundaria. Atención psicológica
em, ahorita por el momento solamente se está brindando en línea el apoyo psicológico, pero en un futuro, bueno, se piensa que se puede ofertar de manera presencial. También se ofrecen pues estimulación temprana para niños, bueno, para pequeños desde los 3 meses de nacido hasta los 5 años de edad. Y también se ofertan talleres para padres de familia y talleres para la población en general con diversos temas de interés, ¿no? La escuela se fundó justamente por la necesidad que hubo, pues bueno, por la necesidad que hubo en la ciudad de que los niños estaban tomando clases en línea y de que tenían un rezago educativo muy grande. Entonces, por esa razón fue que la crearon, que se fundó. Entonces, pues fue que decidieron ofertar ese tipo de servicios. Anteriormente con la pandemia bueno, también se estaba ofertando el servicio de acompañamiento durante las clases en línea. Es decir, que una maestra fuera al domicilio del alumno para que lo apoyara durante sus clases. Pero pues como ahorita, pues afortunadamente ya estamos saliendo de la pandemia, o bueno, eso al menos es como lo que se espera. Pues sí, ese servicio de alguna manera pues se ha eliminado y únicamente se tiene la regularización donde el maestro va al domicilio del alumno y pues lo apoya en las materias que lleguen a requerir, la atención psicológica y los talleres. ¿Tú consideras, Cristina, que el dar una atención psicológica es solo para personas que tengan alguna patología mental? ¿Cuál es la idea que surge en la mente de las personas que tienen un problema y de repente dicen, yo quiero curarme de esto, sanarme de esto, pero ir al psicólogo es de locos? ¿Qué les dirías tú a estas personas? Sí, mira, pues bueno, mira, como bien dices, se cree en la sociedad, pues, ¿no? Pero pues bueno, la verdad es que la experiencia de ir al psicólogo, yo te puedo decir que es algo fascinante, fascinante porque, o sea, porque no solo va dirigido para las personas que tienen alguna patología, sino simplemente como apoyo personal. Vamos, mira, actualmente todas las personas tienen como algunas ciertas cosas en su infancia que no resolvieron. Y eso, y justamente esos aspectos son los que les impiden pues justamente de que, bueno, en la vida adulta les cuesta trabajo tomar decisiones, pues no sé, a lo mejor se encuentran en situaciones en donde su pareja pues no las apoya o les pega o las trata mal, o a lo mejor, no sé, en alguna situación de su vida, no sé, de su vida laboral, no sé, a lo mejor no se sienten pues valoradas, por así decirlo, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, efectivamente, ir al psicólogo está muy mal, pues valorizado, por así decirlo, porque justamente las personas creen que solamente va al psicólogo cuando lo necesitas. Y pues la realidad es que es todo lo contrario. La verdad es que tú vas al psicólogo por salud emocional, ¿no? O sea, simplemente por sentirte mejor, por poder sobrellevar todas las situaciones de la vida cotidiana que se te presentan. No necesariamente tienes que tener un problema para que acudas a un psicólogo.
Claro, claro. Entonces hay que, digamos que, tener un poco más de momentos de pedagogía, ¿no? Para las personas, para enseñarles, ¿no? Yo creo que enseñarles a eso, a que vean que, digamos, cada profesión que existe, cada trabajo que hay, cada oficio, cada arte, también tienen un momento importante para un equilibrio de la salud, ¿no? En el ser humano. Y que no significa, precisamente ir al psicólogo, no significa algo malo que esté sucediendo, sino que más bien explorar un poco la mente, ¿no? Explorar un poco la mente para evaluar un poco lo que decía Joana también, los sentimientos, las emociones y ver qué hay más allá de lo que nos muestra una actitud, por ejemplo. Muchas gracias, Cris, por hablarnos sobre este tema. Y quiero pedirle a Joana entonces que nos diga algo sobre esta reflexión que estamos haciendo. Sí, es muy claro lo que dice Cris. Siempre el ser humano siempre el ser humano busca una ayuda, ¿no? Y a donde sea que vaya es bueno. Cuando un ser humano reconoce que necesita una ayuda, es porque quiere hacer ese gran cambio, ¿sí? Y sea donde vaya, sea donde el psicólogo, sea donde el chamán, sea donde el terapeuta, el musicoterapeuta, sea donde sea, es porque el ser humano está reconociendo que tiene un problema y quiere ser ayudado, ¿sí? Desde mi perspectiva, lo que yo analizo es que las emociones no nos dañan, es la pelea que tengo yo con la emoción al sentirla, ¿sí? Desde ahí se trabaja también, desde todo lo que tú sientes, la rabia, la furia, porque cuando estamos en un estado de paz nos parece bonita esa emoción y a esa emoción nos parece, y quisiéramos estar siempre en ese estado, pero es algo, no se puede porque las emociones siempre van a estar y debo dejar de pelear con ellas, porque desde que yo tenga vida, desde que yo reconozca que tenga vida, voy a sentir todo y todo es todo. Frío, calor, la emoción del frío me genera algo, sentir calor me genera otra emoción, sentir frío me genera otra emoción y el enfado me genera otra emoción. Entonces, cuando yo digo, no quiero sentir esto, no quiero sentir más la rabia, automáticamente estoy diciendo quiero morir, porque quiero morir, no quiero sentir esto, no me gusta. Entonces, lo que puede hacer uno como ser humano es ponerle un color específico y entender que no estoy peleando con la emoción, sino estoy peleando con lo que esa emoción me hace sentir desde mi perspectiva. Así lo manejo yo y así manejo a mis pacientes y bueno, esto es algo más profundo, ¿no? Más profundo en el que todas las emociones son afines a mí porque son solo energías, ¿sí? A las que yo soy quien le coloca un color específico, ¿sí? Entonces, yo soy un ser humano y como ser humano emano, es como si fueses una olla, una vasija, ¿sí? A la que le echas de todo y ahí está todo. Entonces, no hay que pelear con las emociones. La pelea es, no quiero sentir esto me fastidia, yo siempre quiero estar en un estado lineal y no entender que cuando digo no quiero sentir rabia, no quiero sentir miedo, esa emoción del miedo es una emoción muy poderosa. El miedo, cuando estoy en un estado de miedo, esa emoción del miedo, estoy como la serpiente, ¿sí? La serpiente percibe con todo su cuerpo, ¿sí? Y cuando estoy en la emoción del miedo, estoy a mi 100%, estoy percibiendo todo.
Entonces, ahí es en realidad cuando he abierto mi tercer ojo y siento todo. Entonces, si sabemos manejar las emociones, si sabemos comprender las emociones, dejamos el juicio de creer que una emoción es buena y que la otra es mala, que que esta no me daña y que esta sí me daña. Simplemente hacen parte de la existencia y hay que sentirlas y hay que ponerle colores y trascenderlas. Por estos días escuché a una psicóloga que imparte talleres y cursos sobre constelaciones familiares. Está muy de moda, digamos, desde hace unos que 7 años tal vez, el hablar de constelaciones familiares. Y esto se refiere a que tiene que buscar ese pasado, ¿no? El pasado que lo conecta con sus propios seres, tus ancestros. Entonces, que la abuela, que el papá, el hermano y todas las, digamos, las taras generacionales que existen, que se reflejan en estas situaciones que tenemos que afrontar día a día. Y ella decía que es muy difícil identificar las emociones. La verdad, a mí me pareció una afirmación un poco fuerte porque finalmente lo que uno tiene que hacer es identificar las emociones. Si uno no identifica las emociones, pues en ningún momento puede ocurrir un cambio ni para bien ni para mal. Y yo creo que eso es como el pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? Que nosotros construimos un pensamiento a lo largo de la vida y ese pensamiento es el que nos construye como ser humano y es algo inherente a la vida misma. Entonces, yo dije, no, pues no estoy muy de acuerdo con lo que dice porque yo creo que lo más mínimo, básico que puede hacer uno como ser humano es identificar las emociones, ¿no? Y bueno, yo creo que Cristina, desde ese punto de vista, como psicóloga, nos comente qué opina de este tema, qué opina de que las emociones son difíciles de identificar. Claro, con gusto. Pues sí, miren, en efecto, la verdad es que pues justo las emociones son estados de ánimos muy, muy difícil de identificarlos y de sobre todo manejarlos. Por ejemplo, si hablamos desde niños muy pequeños, no sé, edad preescolar puede ser, eh, a los niños les cuesta mucho, mucho trabajo identificar esas emociones, o sea, el que ellos se puedan dar cuenta que a lo mejor, pues no sé, de que están jugando y a lo mejor les quitan un juguete y lo que ellos sienten es enojo, ¿no? O lo que ellos sienten al jugar es alegría. Entonces, pues bueno, en el caso de los niños pequeños, les cuesta mucho, mucho trabajo identificar esas emociones. Es por ello que, bueno, existen un sinfín de actividades para que los niños pues aprendan justamente a identificarlas, ¿no? En el caso del adulto, se dice que, bueno, que obviamente una persona adulta es más consciente de los estados de ánimo que por, de los estados de ánimo con los que transita. Sin embargo, la realidad es que, bueno, aunque un adulto sí sabe identificarlos, es decir, sabe cuando está enojado, cuando está triste, pero no sabe manejarlos regularmente cuando le sucede alguna eventualidad en su vida cotidiana con estas emociones. Y es justamente ahí donde considero bajo mi opinión que pues bueno, que es una de las razones del por qué deben asistir a una terapia psicológica, para que puedan justamente ellos manejar estas emociones y pues bueno, con ellos sobrellevar la situación que se les esté presentando en ese momento.
Gracias, Cris. Saben que tengo una dinámica, una pequeña dinámica, porque todo esto que se resume aquí, que Joana nos ha hablado de las emociones como colores, mira, pues tengo este libro que se llama El monstruo de colores. Y es un libro muy bonito que es escrito por Ana Llenas. Es un libro pub-up y pues nos muestra precisamente eso, ¿no? Aquí está el monstruo de colores y está confundidísimo, lleno de todas las emociones y es un diálogo con una niña, ¿no? Y le dice la niña, este es el monstruo de colores, hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido, no sabe muy bien qué le pasa. Ya te has vuelto a liar con no aprenderás nunca. No, que si se ha vuelto a pelear con las emociones, precisamente. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas no funcionan. Esa es la mente de nosotros, ¿verdad? Tendrás que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayudo a poner en orden. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. El monstruo es amarillo, ¿no? Cuando está alegre. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, quieres estar solo y no te apetece nada. Hay toda una tormenta en nuestro interior. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego que quema fuerte y es difícil de apagar. Uy. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide. Y la calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás en calma, respiras lenta y profundamente. Te sientes en paz. Y aquí están las emociones. Esas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? La tristeza, la rabia, roja, el miedo, negro, la calma, verde, y la alegría, amarilla. Pues, ¿y ahora se puede saber qué te pasa? Le dice al monstruo de colores. Pues aquí, en este libro, que lo recomendamos, El monstruo de colores de Ana Llenas, no sabe qué le pasa. Y se ha hecho un lío con las emociones. Entonces hay que poner en orden las emociones y la rabia, el miedo y la calma son las protagonistas de nuestra vida diaria. Entonces es un poco lo que decía Joana, lo que decía Cristina. Cuéntanos, Joana. También hay que reconocer
que a veces nuestras emociones no son nuestras, ¿sí? A veces creemos que la rabia del otro es mi rabia. Por ejemplo, vamos, no sé, vamos con alguien. Ese alguien tuvo un día terrible, llega furioso o llega furiosa a casa, ¿sí? Entonces automáticamente siento que su rabia es mi rabia y empiezo a sentir esa rabia, ¿no? Y ahí es donde entra el juego. ¿Cómo puedo yo entender que es la emoción del otro, no es mi emoción? Entonces a veces la emoción del otro se convierte en la mía y no tiene por qué ser así. O por ejemplo, alguien tiene afán, ¿sí? Tengo afán, y tú entras en ese afán también. No, es el afán del otro, no es tu afán. Entonces también toca aprender a distinguir cuál es mi emoción y cuál es la emoción del otro, porque si el otro está enfadado es el otro, no yo. Y si el otro me dice, vete que no te quiero ver, desaparécete de mi vista, pues yo me desaparezco de la vista, porque entiendo que no es mi emoción. Ese es un juego a veces también de emociones, creer que la tristeza, la rabia, el sufrimiento, el dolor, la angustia, etcétera, etcétera, es mía y no es del otro. Entonces a veces también eso es infligido, ¿sí? Lo integro como si fuera mío y no es así. Si alguien está triste, es ese otro alguien que está triste. Y yo no, y si yo quiero sentir su tristeza, la siento, pero no le podría ayudar si nos ponemos los dos a llorar. Cuando yo entiendo que es la tristeza del otro, entonces me pongo yo en mi emoción que estoy y desde esa emoción lo ayudo. Las emociones son un mundo para descubrir y para trabajar y es algo de conciencia, es algo no muy difícil. A veces creemos, lo he puesto en práctica yo, porque yo también creía que el mal genio de la persona con la que me estrellé me llevó a ese mal genio cuando digo, no, oye, espera, es tu mal genio, no el mío. Yo no estoy mal geniada, yo estoy contenta. O si yo estoy de mal genio, soy yo, no es el otro, ¿sí? Pero entonces como el otro está de mal genio, entonces yo también me pongo de mal genio y nos ponemos los dos y bla, 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 bla. Pero cuando se hace esa separación, eres tú, no yo, entonces me alejo. Y eso es una trampita, pero eso es como la conciencia, ¿no? Cuando lo comprendí en mi vida, entonces lo puse en práctica y funciona. Entonces, funciona. Cuando entiendo que es el otro el que está manejando ese estado emocional, que no es mi emoción, desde ahí se puede ayudar, se puede ayudar. Gracias, Joana. Quiero preguntarle a Cristina, ¿qué talleres están ofertando hoy en día? Hay un taller del cual quisiera que nos hablara un poco porque es el taller del duelo, cómo afrontar el duelo y precisamente el mañana miércoles 23 de febrero a las 8 de la noche vamos a tener un en vivo con la escuela, con el Centro Educativo ADRI para hablar sobre un taller muy bonito, precisamente hablando del control de las emociones. Cuéntanos de qué se compone ese duelo para tratar de algo muy importante que tú dijiste hace poco, porque entonces no es solo identificar la emoción, sino cómo sobrellevar una emoción. Claro, pues bueno, sí, próximamente se va a lanzar este nuevo taller que es justamente el que tú mencionas. Y sí, en efecto, el día de mañana se va a hacer una transmisión en vivo en donde, pues bueno, se va a hablar justamente del taller, pero pues platico rápidamente. El taller está titulado como Historias de Vida. La verdad es que es un taller que vale mucho, mucho la pena porque, pues bueno, vamos a abordar temas muy, muy importantes, sobre todo pues para ahorita la sociedad que justamente por cuestiones de la pandemia
demás, pues digo, ¿qué persona no ha sufrido alguna pérdida, no? Entonces, pues el taller consiste en, bueno, darle a las personas algunas técnicas para poder sobrellevar justamente estas pérdidas, ¿no? Tiene una duración de 6 sesiones en donde, pues bueno, primero que nada se va a describir lo que es el duelo, se van a hablar sobre las etapas del duelo, van a tener como diversas estrategias para que las personas, estrategias y actividades para que las personas puedan entender y puedan tener un poquito un aprendizaje significativo de ello. Y pues bueno, también va a estar conjugado con una pedagogía ancestral en donde pues bueno, de esta manera las personas van a poder sobrellevar y saber manejar este tipo de emociones que les causa el haber tenido alguna pérdida. Entonces, pues la verdad es que es un taller que vale mucho la pena. Va a dejar mucho pues trabajo para pensar, para que la gente pueda pensar, pueda reflexionar y pues bueno, los esperamos. Dinos un número o el Facebook donde pueden ellos encontrar en la red social la escuela, el centro educativo ADRI. Claro, pues lo pueden ver desde directamente, bueno, desde la transmisión se va a hacer desde 2 plataformas, desde el canal de YouTube, Cósmico Ancestral, y desde la página de Facebook de Centro Educativo ADRI. En cualquiera de esas dos direcciones, pues vamos a estar transmitiendo en vivo con toda la información y de igual manera se pueden contactar para poderse inscribir. Muchas gracias, Cristina. Pues sí, es para invitarlos a todos. Es muy importante que entonces al identificar las emociones también sepamos cómo sobrellevarlas, cómo tratarlas, cómo tener una calidad de vida a través del manejo de los sentimientos y todo lo que podamos expresar, las acciones o las reacciones. Alguna vez leí un dicho en un libro de enseñanzas budistas que decía, tenemos que aprender a responder, no a reaccionar. Yo leí eso como a los 14 años de vida y mi vida cambió completamente. O sea, o pueda que no hubiera tenido muchas experiencias, pero lo tomé como un dicho propio y pues me apropié de ello más, ¿no? Entonces, sí es muy importante, yo creo que la lectura es muy importante porque nos lleva a adquirir información acerca de todo esto que nosotros estamos hablando, del manejo de las emociones. Y este componente literario de las artes, yo creo que también se conjuga mucho con las terapias, con las dinámicas, con todo lo que nosotros podamos ofrecerles. Y yo creo que este taller de historias de vida, mira, tiene 6 sesiones, en cada una se va a ver algunas dinámicas. Por ejemplo, vamos a tener una pequeña terapia de meditativa con la Madre Tierra, y también vamos a tener un poco de Ho'oponopono, porque es muy importante, digamos, perdonar y agradecer, ¿no? Y también eso nos sirve para darnos cuenta que somos seres, digamos, que tenemos cierto poder o un total poder sobre lo que nosotros decimos o hacemos. Entonces, esto es muy bonito saber que todas las terapias alternativas que surjan
para que la mente y el espíritu y la salud física florezcan, son importantes y yo creo que ninguna sobra, ¿no? Tal vez cada persona lo que puede hacer es tomar lo mejor, lo que más le guste y así ir construyendo su propio pensamiento. Sin embargo, es importante poderlo compartir porque mucha gente que conozco que es supremamente sabia, eh, le da miedo abrir la boca, les da miedo hablar porque creen que van a ser juzgados y seguramente que sí, pero más allá de eso, pues ahí es donde está el valor que todos tenemos que tener y sacar lo que necesitamos hacer, decir y poder compartirle el conocimiento a los demás y que los demás también retroalimenten esos pensamientos y sigamos en la construcción del ser humano. ¿Verdad, Joana? Sí, 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 Carla y Cristina. Y la verdad es que el perdón, cuando entendí lo que significaba, es que el perdón es una creencia, ¿no? Entonces, si yo tengo el poder de perdonar y lo voy a hacer ahora mismo porque merezco disfrutar mi vida a plenitud, ¿sí? Si en mi creencia y en mi límite de creencia está algo imposible y que no me alcanza esta vida ni la otra, perdón, yo estoy poniendo el perdón como algo muy imposible, ¿sí? Como algo muy lejano, ¿sí? Pero cuando entiendo y comprendo que el perdón no es lejos, es lo decido y lo decido ya, es instantáneo, no hay que esperar la otra vida, ¿sí? Porque siento que ninguna persona merece vivir sufriendo, ¿sí? Siento que ninguna persona merece ese dolor, siento que todos merecemos vivir en plenitud, ¿sí? Entonces, si para mí el perdón es algo imposible, será imposible, pero si para mí el perdón está en lo posible, será posible y fluirá de la manera más maravillosa, ¿sí? Entonces, coincido con lo que tú dices acerca del recuérdame, o la técnica de perdón. Ho'oponopono, sí. Eso. Entonces, simplemente entender que creer que no se puede perdonar es el límite de creencia que tengo en la mente, no más. Qué bueno que nos habla sobre las creencias porque eso hace parte también de poder darle un significado a las emociones, ¿no? Y escuchar que el perdón hace parte de una creencia, pues abre también la mente, expande ese universo de conciencia y nos ayuda a entender. Entonces, también cómo decirle a la gente, sabes que las emociones tú las tienes ahí, tú las puedes dominar o tú puedes hacer las paces con ellas o tú puedes tratar de sobrellevar muchísimo más esta vida porque tiene la herramienta principal que es la voluntad de decidir que hoy cambio, que hoy voy a hacer lo posible por ser mejor y eso es lo que pues, finalmente es el facilitador, que es la profesión que tiene el psicólogo al decirle a las personas, bueno, yo te voy a decir de qué manera tú puedes mejorar un poco ese estado de ánimo, Cristina, y es yo creo que lo que se tiene que ver en este taller, ¿no? Pues bueno, justamente la función del psicólogo es pues guiar, por así decirlo, a la persona
a que ella misma sea capaz de tomar sus propias decisiones. Pues muchas veces se tiene la creencia justo que el psicólogo les va a decir lo que tienen que hacer y cómo resolver sus problemas, pero la realidad es que no es así. O sea, simplemente el psicólogo es un acompañamiento con el cual vas a poder tú misma sobrellevar y pues tomar las mejores decisiones. Em, y pues justo el fin, o bueno, el objetivo del taller es que las personas de alguna manera tengan ese acompañamiento a lo largo de esas 6 sesiones para que ellos sean capaces de identificar y de poder manejar estas emociones que constantemente se les presentan cuando llegan a sufrir alguna pérdida. Y pues sí, justo pues el objetivo es que las personas aprendan a manejar lo que les ocurre en ese momento. Joana, vas a hablarnos un poco sobre esa cosmovisión desde el punto de vista de los Andes, hacia lo que nos dice Cristina como psicóloga. ¿Qué herramientas se le pueden ofrecer a las personas? Digamos, ¿qué ritual podrías tú compartirnos para que todos los que están escuchando podamos estar mucho más presentes e identificarnos? Porque el autoconocimiento, el autoconcepto, digamos que todo esto hace parte de una biopedagogía, ¿no? Y precisamente estos diálogos que estamos teniendo sobre una visión y otra, un análisis dentro de lo que es una cultura occidental, llamada así por los budistas, por toda esta corriente que se inició dentro de esa corriente espiritual y física, y nos llamaron occidentales, ¿no? Pero como también desde los Andes existe toda una sabiduría y un conocimiento desde la pedagogía ancestral del conocimiento, la investigación, digamos que hace un mundo más sostenible. Bueno, la aceptación. Sí. Cuando fallece algún familiar, cuando fallece algún amigo, alguna persona muy cercana a mí, o a cualquier persona, y más, como dice Cris, en esta época de pandemia que es verdad, es muy cierto, se han perdido muchos seres queridos, se han ido, se han despedido, ¿sí? Pero siento que algún ritual es la aceptación, aceptar que ese ser físicamente ya no está, físicamente desapareció, no, su cuerpo está en una cremación o su cuerpo fue enterrado en tierra, sea el proceso que sea, su cuerpo físico desapareció. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Allá. Cuando tú aceptas el proceso de aceptar que esa persona falleció, que murió, ¿sí? Sin ponerle palabras porque nosotros ponemos está volando más alto, bueno, todas las palabras, pero cuando dices tú te centras y dices es verdad, acepto, ya no estás, has muerto, físicamente has muerto. Eso automáticamente, esa aceptación es muy liberadora, es liberador. Y también, pues, podemos hacer un ritual de despedida a ese
a ese ancestro, a esa persona se hace un ritual de despedida. A los 7 días desde la cosmovisión andina se hace una comida, se le invita y se le dirige hacia las montañas, hacia el calor, hacia los volcanes, para despedirlo. Hacer todos esos actos rituales. Los rituales ayudan mucho a la mente y al espíritu, a más que todo a la mente, ¿no? Porque espiritualmente se comprende, pero la mente nos juega. Pero cuando tú haces un ritual, lo observas y lo comprendes, logras soltar. Ahora, otra cosa muy importante, el dolor es una emoción buena, llega, fluye, está. Pero cuando ese dolor es autoinfligido, que me lo infrinjo yo, que cada ratico me toco allá la llaga, yo misma me hago ese daño, ahí sí el dolor no es muy bueno. Pero cuando ese dolor llega, ¿sí? Se permite estar, se deja que pase por todo el cuerpo, se siente ese dolor, se siente, suelta. Ahí esa emoción es muy sanadora, pero cuando estoy en un dolor que me lo estoy autoinfligiendo cada rato, entonces ahí desde la cosmovisión y desde la ritualidad, donde la persona empieza a hacer rituales, donde es consciente que esa persona hasta acá fue, que murió, que falleció, ¿sí? Que físicamente ya no está, físicamente ya no está, pero energéticamente sabes que no hay distancias. Y cuando sueltas a esa persona, a ese ser, amorosamente lo podrás ver espiritualmente y percibirlo. Ese es mi punto de vista y mi perspectiva. Muchas gracias, Joana. Pues eso que dijiste de que cuando uno se empieza como a adorar, ¿no? A mantener el dolor ahí y que le gusta sentir ese dolor, que va y lo busca y lo explora y nuevamente lo saca y lo hace dominar su tiempo, su espacio. Ahí es donde hay que decirle, no, quédate quieto, ¿no? Espérate un momento. Hay que ponerle un freno y decirle al dolor, espérate porque ya te estás pasando de la raya conmigo, ¿no? Y no seguirlo alimentando, o sea, porque una cosa es identificarlo y saber por qué y tal vez cambiar un poco la visión acerca de ese dolor y empezar a buscar otros puntos de vista de por qué me sucedió esto, sí, pero no atribuyéndose culpas, sino al contrario, tomándolo como algo natural que a todos nos pasa en esta vida, ¿no? No hay un ser humano que no haya sentido dolor. Y más hablando de esta ritualidad y esta simbología que tú nos estás llevando a, por ejemplo, a imaginarnos cómo una persona fluye después de muerto desde la cosmovisión andina hacia los volcanes, ¿no? Entonces, es más como ver desde nuestro ámbito, nuestra comunidad, nuestra casa, imaginar, visibilizar y tal vez la palabra ritual para muchos sea parte de un conjunto de, digamos, de acciones u una técnica más que existe dentro de muchas otras y que pertenece a cierto grupo de comunidades. En este caso, si hablamos de ritualidad, tal vez lo comuniquen o lo conecten con el ancestro, ¿no? Con la ancestralidad, con lo chamánico. Y resulta que si hablamos de otras palabras, simplemente un pensamiento, simplemente una acción que tengamos, nada más con imaginarnos algo,
algo que nos lleve a tener un sentimiento mucho más, digamos, bonito. Por ejemplo, ese hecho de imaginar que las almas suben hacia los volcanes y se van, pues también hay una analogía dentro de lo que muchos hemos vivido. Por ejemplo, se dice que también hay que prender una velita y que esa velita con esa luz va a ayudar para que las personas vean la luz y puedan encontrar el camino que los lleva hacia esa gran luz que, digamos, es un portal que se abre para que ya tomen su camino, así como la película Ghost de la sombra del amor, que yo creo que todos la vimos, todos la hemos visto, y es como lo más cercano, incluso también lo lleva a una parodia Mr. Bean, ¿no? Cuando aparece la imagen de un Mr. Bean que cae desde una luz al suelo, ¿no? Entonces como que se atraviesa un portal, hablando de otras dimensiones, y hoy precisamente, Joana, es el portal, estamos en un portal muy importante que se apertura para que nosotros mostremos toda esa energía y también nos aprovechemos de ella, ¿no? Porque hoy es un día muy importante y es el 2 de febrero, que es el mes 2 del año 2022. Y seguramente esta noche a las 10:22, con 22 segundos, se hará el sincronario perfecto. Cuéntanos, Joana. Sí, también es importante comprender como la muerte, ¿no? Y entender que la muerte y la vida no paran, que en este momento están muriendo miles de personas, de seres microscópicos, árboles, plantas, personas, animales. En este momento está muriendo. Es más, desde este momento puede ser que yo acabo de morir a una idea, a un pensamiento también. Entonces la vida y la muerte están de la mano. Es algo que sucede, están naciendo y están muriendo, estamos naciendo y estamos muriendo, y eso es algo que no se detiene, eso es algo de movimiento, eso es la existencia, ese es el causai que nos enseñan los códigos andinos, el causai, la vida, la existencia, el movimiento, el morir a ideas, al cambio, la existencia, el movimiento. Entonces, entender eso de que también yo voy a morir, y desde dónde estás viendo la muerte también, porque si la estás viendo como un monstruo así terrible, como lo peor que te puede pasar, que perder a un familiar puede ser algo terrible. Mira, voy a contar una historia. En marzo del año pasado murió mi abuela de 91 años, ¿sí? Y con mi abuela se hicieron rituales en vida, porque era una muerte natural, ella ya la esperaba y todos en la familia la esperábamos. Entonces, ¿qué ritual se hizo? El ritual de en vida, reunimos a toda la familia, llegaron 48 personas un día en plena pandemia y todos empezaron a decirle a la abuela: abuela, gracias por todo lo que nos enseñaste, gracias por enseñarnos a querer las plantas, gracias por no sé qué, y la aplaudimos su vida, aplaudimos su existencia. Y después ella, en medio de estaba agonizando, pero quería que toda su familia estuviese, se tomó una copa de vino y celebró y aplaudimos a la abuela. Y lo mismo cuando la abuelita la llevamos al cementerio, pues todos aplaudimos, todos le aplaudimos a la abuela su existencia, su vida. Entonces comprendimos que la abuela pues ya había cumplido y tenía que cambiar, que su causa tenía que cambiar, que su existencia tenía que cambiar y que tenía que morir físicamente.
Entonces, vimos la muerte con mi abuelita principalmente. Yo tuve un aprendizaje muy grande, muy valioso. Yo la acompañé a ella hasta donde era haber hecho con la abuela el ritual de despedirla y aceptar que ella ya debía irse, ¿sí? Aceptar eso, no aceptar conscientemente y decirle, vete abuela, ya tienes que irte, sí, vete. Entonces eso me hizo, ¡fu! Me mostró la muerte, lo bonita que es la muerte, lo maravillosa que es la muerte, solo que, pues claro, tenemos un paquete de información que está en el colectivo, ¿no? La conciencia colectiva que nos dice que morir es malo, pero es que se debe morir a muchas cosas para renacer, se debe morir, la muerte es morir a ideas, a pensamientos, a ideologías, a, a tantas cosas que hay que morir para renacer. Entonces, ¿desde dónde estamos viendo la muerte? Y desde dónde estás y desde dónde la percibas. Si para ti la muerte es bendición, será bendición. Y si para ti la muerte es lo peor, será lo peor. Pues es una experiencia muy linda, enriquecedora, porque en este caso, precisamente digamos, los rituales o el concepto de las ideas de nuestros pueblos prehispánicos, por ejemplo, aquí en México, cómo se habla de la muerte, cómo existe un día alrededor de la muerte, es el Día de Muertos, cómo se invitan a las personas de que se creen que están en otro lado y que llegan ese día y les sirven su alimento preferido a la mesa y los esperan con mucho cariño. Y cómo ya ha traducido eso, esas costumbres, esas creencias a la vida, ya puesto en la mesa de uno, ya en la casa de uno, cuando se enfrenta a la muerte, a que algún ser querido muere. Entonces, se toma como algo completamente aparte y diferente y ya toda esa conciencia, digamos, alrededor de la muerte no se llega a percibir porque el dolor, precisamente el dolor, el miedo de sentir ese dolor, es el rey de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo también podemos llevar esa ancestralidad de la mano, todas esas creencias, lo que hacen que culturas como la mexicana tengan esa gran riqueza patrimonial prehispánica que lo hace llevar a ser distinguido dentro de todas las culturas del mundo como una de las más diversas y hermosas? Y cómo dentro de todo lo que el sistema nos proporciona, nos cega, ¿no? Nos pone una barrera y nos dice, no, es que eso es la cultura, pero eso es aparte. Nuestros sentimientos, nuestras emociones realmente se tienen que vivir sin ese reconocimiento en uno solo, ¿no? Y ahí es donde Cristina, tú que eres mexicana, tú que conoces los rituales mexicanos, porque el Día de Muertos es un ritual mexicano, ¿no? Ancestral. Cuéntanos, ¿qué nos dices de eso, ¿no? ¿Qué nos dices de cómo la cultura prehispánica nos lleva a conocer la muerte de otra manera, pero cómo en el día a día no lo estamos practicando, ¿no? Claro, pues sí, en efecto, aquí pues se vive de manera diferente. Usualmente, pues las personas
ponen una ofrenda en donde, pues bueno, en la ofrenda ponen comida, agua, dulces, pan de muerto. Se supone que se pone la comida que le gustaba al difunto o a los difuntos. Entonces, muchas personas lo ponen desde el 31, 1, 2 de noviembre, otras lo ponen a partir del 1. Entonces, pues bueno, lo ponen alrededor de esas fechas, es cuando ponen las ofrendas. Y pues sí, justo, aquí la verdad es que se vive de manera diferente, ¿no? Desde el hecho de que las personas viven la muerte desde, o ahora sí que como que desde otros ojos, ¿no? Ven la muerte como desde el hecho del dolor, de ya no tener cerca a una persona. Entonces, pues bueno. Es por ello que es tan importante que, pues sí, la gente tenga una orientación para que aprendan cómo a sobrellevar todos ese tipo de pérdidas, ¿no? Porque, pues digo, independientemente de la pandemia y digo, de la situación que se está viviendo en este momento, pérdidas nos vamos a encontrar, digo, no hay ser humano que no experimente alguna pérdida. Todo mundo va a experimentar tarde o temprano alguna pérdida, todo mundo, ¿no? Y obviamente refiriéndonos a una pérdida de un ser querido, pero pues también llamamos pérdida en otros aspectos, ¿no? No sé, pues justo la pérdida de un trabajo, cuando se termina una relación amorosa, también sufres pues otro tipo de pérdida, no sé. Entonces, pues bueno, a lo largo de la vida vamos a experimentar diversos situaciones que pues nos vamos a enfrentar con la pérdida. Pero pues bueno, justamente lo que tiene un mayor impacto es la pérdida de un ser querido. Entonces, pues por eso es tan importante que las personas reciban una orientación para saber sobrellevar ese tipo de situaciones. Pues muchas gracias, Cristina, por haber aceptado esta invitación a participar en el programa Contacto Cósmico, y esperamos que este taller de historias de vida mañana sea muy importante para las personas que quieren y necesitan estar ahí recibiendo esa asesoría, ese tratamiento y esas herramientas sobre todo para que como un ser autónomo también digamos que se empodere de sus propias emociones y pueda llegar a salir adelante con las herramientas que se les pueden dar y confiar más, creer más en quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí. Esas son las preguntas bases que tal vez todos nos hemos hecho siempre y eso termina en cómo cada uno de nosotros somos frente a los demás. Y pues muchas gracias, Cristina, entonces, por estar acá, coordinadora académica de la Escuela del Centro Educativo ADRI de México, con quienes hemos hecho una alianza muy importante para llevar a cabo también desde nuestro programa Contacto Cósmico y el Museo de Piedras Ancestrales en Colombia, toda esta difusión e información y herramientas que en conjunto vamos a ir creando como precisamente estos talleres. Gracias, Cristina. Claro que sí, no, al contrario, pues gracias a ustedes por invitarme, por permitirme hablar un poco en su espacio. Fue un gusto compartir con ustedes dos y pues bueno, estamos en comunicación y los esperamos en la transmisión de mañana. Gracias. Joana, adelante, cuéntanos.
No, que muchas gracias a Cristina por esta labor tan bonita que está adelantando de acoger a las personas que están pasando por duelos, por pérdida. Esto es como una red, ¿no? Los humanos somos una red de ayuda, de autoayuda, de irnos tejiendo, de irnos ayudando desde cualquier mito, desde cualquier escuela. Yo siempre digo que todo nos lleva a lo mismo, no hay separación. Entonces, que se apunten a los talleres, al taller del duelo, que es muy importante. A veces creemos que las cosas son grandes, son imposibles de trascender, pero la palabra siento que es medicina, la palabra es medicina. A veces una palabra puede ayudarnos a creer, a sanar algo que creemos que es tan grande que no tiene solución. Entonces, invitados y muchísimas gracias, Cristina, por tu compartir. Bien, pues este fue nuestro programa en Contacto Cósmico. Espero que les haya gustado mucho. Los esperamos en la próxima emisión. Y desde el canal de YouTube Contacto Cósmico Ancestral, Joana Páez, Pampa Misayo y Carla Frilachi, quien les habla como invitada Cristina el día de hoy. Muchas gracias. Hasta pronto.